Quiero comenzar yo también por agradecer a darme la oportunidad de hacer este trabajo que fue, al comienzo parecía fácil, y que la ambición de las jóvenes y la mía propia determinaron en producir 1 kilo exactamente de papel que ustedes se van a llevar cuando termine esta presentación. Son 350 páginas, creo, y espero que valgan la pena. Eso es lo que me voy a tratar de demostrar si consigo en esta presentación. Primero, no hagan caso a la visión tremendista que implica los desastres de Madre de Dios y la selva de Loreto. Eso es apenas para llamar la atención. El libro no trata de salvar el bosque y trata de evitar eso, pero tampoco no es un libro ambientalista, no habla bastante poco en realidad del medio ambiente, pretende hablar de desarrollo. Yo no voy a pasar esta parte porque ya César Gamboa lo ha explicado, ¿no? El estudio, yo sigo pensando que es un ensayo académico, que tiene el derecho de ser político. La finalidad es contribuir a la construcción contribuir al conocimiento del problema, reunir información, etc. Esto no necesita. Aquí sí quería yo explicar que debido a la falta de tiempo, yo no les voy a hablar del diagnóstico, porque creo que todos ustedes conocen bien la situación de Loreto, un departamento con muy poca población y con una serie de deficiencias sociales y económicas que son bien conocidas. No tenemos tiempo de tocar. Entonces, lo que voy a tratar de explicar muy resumidamente es el escenario tendencial, considerando que el desarrollo continúe como ha venido siendo, y un escenario más deseable, pero que es posible. Y recuerden que todo esto es al 2021, que es un horizonte brevísimo. En realidad es un tiempo muy corto para hacer este tipo de especulaciones, pero eso fue el reto. Entonces, de otra parte, lo que resulta es que no voy a poder. Yo ya hice varios ejercicios de presentar esto y comencé con 2 horas. Esta mañana en la Universidad de Villarreal conseguí, después de reducir en 30% el número de cuadros, conseguí hacerlo en 1 hora y 15 minutos, y como aquí tengo 40 minutos, entonces no voy a usar exactamente los cuadros, porque si no llegaría a dar oportunidad a un debate. Yo quería comenzar con lo que todo el mundo sabe, las limitaciones obvias al desarrollo de Loreto. No hay comunicación, oficialmente hay 390 kilómetros, la carretera más larga tiene 107 kilómetros, es la Nauta y Iquitos, pero en realidad cuando uno examina, Loreto tiene quizás hasta 1200 kilómetros de carretera, que incluyen muchas carreteras hasta muy buenas, que son las petroleras, pero hay muchas otras carreteras que en realidad sí existen. Pero en fin, eso sigue sin ser nada. Entonces, Loreto en realidad no está pues todavía realmente conectado. Hay 2 carreteras que ya penetraron en el territorio de Loreto, pero se han quedado muy en las afueras. Bueno, Loreto no tiene energía para nada. Realmente la capacidad de producción de energía en Loreto es ridícula, porque no existe otra palabra para mencionarlo. 57 megawatts en Iquitos, 66 megawatts para todo un departamento que cubre 25 a 30% del territorio del Perú. Es algo realmente absurdo. Telefonía y telecomunicaciones son obviamente tan deficientes como la energía, y la capacidad, y no voy a hablar mucho de eso, la capacidad institucional de la región y del gobierno nacional en la región son claramente insuficientes, o sea, están completamente sobrepasadas por los hechos. Pero a esas limitaciones obvias
hay limitaciones mucho más importantes. Primero, quien decide el futuro de Loreto no son los loretanos. Quien decide el futuro de Loreto es la gente que vota, que está normalmente en gran parte en Lima y en gran parte en la costa y en la sierra. Ellos son los que deciden y para ellos Loreto es indiferente. Es un territorio lejano, con árboles, con nativos, no tienen una idea. La verdad es que no les importa Loreto, no es un territorio que les importa. Entonces, ellos son los que eligen a los gobernantes, a nuestros representantes en el Congreso, y ellos son los que generan esa legislación nacional que es frondosa, confusa, incoherente, inadecuada, y que realmente, en cuanto a su carácter frondoso, Roger Mundril, que es un loretano muy conocido, él habla de bosque de leyes porque en algún momento consiguió registrar 18.000 leyes vigentes para Loreto. Entonces, vigentes no, producidas que impactaron en Loreto en diferentes momentos. Y todas esas leyes son hechas para otras realidades y, señores ministros del Ministerio del Ambiente, y ustedes lo saben, la legislación menos cumplida es la ambiental, de todas ellas. Otro tema fundamental es que, como sabemos, no existe un plan nacional de desarrollo, aunque haya un esbozo de plan. No existe un plan de desarrollo de la selva, y ahí no existe ni esbozo, no existe absolutamente nada. Y la planificación sectorial y regional, al contrario, son demasiado abundantes. Yo confieso que cuando comenzamos este trabajo yo insistía en que no hay planes, pero después descubrimos que apenas para los temas que se tocan aquí, o sea, sin considerar educación, salud, seguridad pública, encontramos 36 planes vigentes para Loreto. Y esos 36 planes, una parte son regionales y otra gran parte son sectoriales nacionales. Y bueno, enormes, 80% de los textos es diagnóstico, pero lamentablemente el diagnóstico no se usa para la parte en que se toma la decisión, son incompletos, son a veces microsectorizados, son totalmente incompatibles entre ellos. Menciono apenas un ejemplo: transporte tiene un plan vial que dice una cosa, luego tiene un plan hidroviario que dice otra cosa que no está conectada con el plan vial, y tiene un plan ferroviario que también dice otra cosa. El Ministerio de Agricultura, el ministerio mío por profesión, tiene un plan sectorial agrario que cubre los retos. Hay un plan de desarrollo agrario de los retos, no son iguales. Hay un plan de desarrollo forestal que incluye Loreto, que no tiene nada que ver con el plan agrario. Y por último, y ahí viene la microsectorización, existe inclusive un plan de desarrollo de la palma aceitera que no tiene nada que ver con el plan agrario ni con el plan forestal, y encima existe un plan de unidades de conservación de áreas protegidas que tampoco se casa con él. Hay un plan de turismo que no tiene nada que ver con él. En fin, ningún plan está concentrado con el otro. Participación, coordinación insuficiente, no tienen visión estratégica, no hay plazos, raramente hay costos, carecen de seguimiento de evaluación, además no se cumplen. Son, sin exagerar, son saludos a la bandera, porque como todos los planes se contradicen el uno al otro, en realidad cualquier autoridad puede decidir lo que le da la gana, porque basta ponerlo en el plan, pues hacer una adenda y se acabó. Y son sustituidos por nuevos planes que son idénticos a los anteriores. Y a todo eso el SNIC tiene sus propias reglas que no tienen nada que ver con las decisiones. Bueno, el famoso presupuesto participativo llega al SNIC y ahí, bueno, o va adelante o se paraliza o se queda estancado, y realmente hasta la idea del presupuesto participativo pierde un poco su... Bien, hay muchas otras limitaciones. Una que vamos a condensar más adelante, la titulación, falta de diálogo entre partidos políticos que no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo que es indiscutible para el departamento, falta de continuidad de gobierno a gobierno, y todo eso no es exclusivo de Loreto, por supuesto, es un problema nacional. Bien, esta parte vamos a discutir qué va a pasar, es especulativo,
muy especulativo. ¿Qué va a pasar si las cosas siguen como están? Si no existe un plan de desarrollo único, consensuado y que lleve las cosas por un camino más o menos diseñado. Bien, el primer tema es el de la carretera, y este es un tema fundamental porque absolutamente nada va a tener más influencia en el porvenir de Loreto que lo que se decida en relación a la conexión, a la conectividad. Bueno, hay carreteras, hay una propuesta, leyendo los diferentes planes que no son iguales, se suma 2.600 kilómetros, pero ahí hemos sacado las duplicaciones, o sea, ha habido un análisis de cuáles son las mismas, cuáles son diferentes. De esos planes hemos considerado, para la especulación de lo que va a pasar, hemos considerado que solamente 1.300 kilómetros se haría hasta el 2021. Las carreteras que están mencionadas en los planes son esta perimetral, que ahora se llama la Loreto 100, la Loreto 104, que iría de la Iquitos Nauta, se uniría con el paquete de carretera de los petroleros. Hay una que comienza en Ecuador, hay otra que comienza en Saraniliza y que viene bordeando el Marañón hasta Nauta, uniéndose otra vez al... Y hay otras carreteras, a partir de Yurimaguas hay una red de carreteras en proyecto y medio en ejecución, y por otro lado hemos encontrado 5 proyectos de carretera que están en los planes que unen el Amazonas y el Ucayali con Brasil, y no hay nada en Brasil del otro lado, no hay absolutamente nada, no hay nada, no hay carreteras, no hay nada, simplemente. Entonces son carreteras que los alcaldes provinciales proponen, pero lo que aquí llama la atención no es que el alcalde provincial o el alcalde municipal lo proponga, sino lo que llama la atención es que las hace y las construyen y van avanzando y aparecen, increíblemente aparecen en los planes de desarrollo. Ahí no están todas las carreteras. Bien. De cualquier modo, del análisis de lo que está siendo propuesto y hecho, es muy probable que al 2021, y ojalá, dicho sea de paso, Iquitos esté conectado. Posiblemente con una carretera que no va a funcionar bien, posiblemente una trocha, pero es muy probable que esté conectado. Y ahí es más que probable que al 2021 el Valle del Guayaga esté conectado con el Valle del Ucayali. Hay 4 ferrovías propuestas. La más importante, la principal, es la Yurimaguas Iquitos, que debe empalmarse con el famoso FETAP, que es esa ferrovía que saldría de Bayover y que en los planes iniciales del IRSA y en los planes brasileños y peruanos, en realidad no iba a Iquitos, sino que debía bajar hasta Pucallpa y de Pucallpa entrar al Brasil bien sea por Río Branco, bien sea por Cruzeiro do Sul, pero en Cruzeiro do Sul no hay ferrovía y tampoco, dicho de paso, la hay en Río Branco todavía. La ferrovía brasileña llega únicamente hasta Mato Grosso, y que todavía hay todo el estado de Rondônia a atravesar donde no hay carretera. Bien, pero ahí son 4 ferrovías, muchas de las otras 4 están dependiendo obviamente de la Yurimaguas Iquitos, porque si no se hace la Yurimaguas Iquitos, las otras no van a tener mucho sentido. La carretera Yurimaguas Iquitos, que es esta, está en pleno estudio y el presidente nos indicó, bueno, ya sabemos, digamos, que va a evitar lo que era una gran preocupación de todos nosotros, que era una ferrovía o una carretera que atraviese el mayor humedal que tiene pues, el Perú, que es esta zona de aquí, que realmente no debe ser desboscada primero y que construir ahí es un suplicio. Entonces, aparentemente, el proyecto de la ferrovía va a rodearla. Bueno, y también existe hidrovías. Hay estudios, hay un estudio financiado por el PIB para construir hasta 4.000 kilómetros de hidrovía, básicamente pues entre Saraniliza y Yurimaguas y del otro lado hasta Iquitos.
Bien, ¿cuáles son las conclusiones de este análisis sobre conectividad? En realidad falta decisión, porque se está impulsando y financiando simultáneamente las tres grandes opciones de conectividad, y cada una es programada en planes diferentes con variantes. Entonces, aquí viene un poco el pueblo, digamos, realmente no puede saber qué es lo que le espera. No hay realmente una decisión concreta sobre cuáles son. O sea, hay la decisión del gobierno regional, pero al mismo tiempo en los planes del gobierno nacional hay otras vías. Además hay alternativas que son autoexcluyentes por lo menos al 2021, porque las ferrovías, igual que las hidrovías, son para cargas pesadas y que se transportan sobre larga distancia. Entonces, una hidrovía teóricamente anula la necesidad de transformar el río en hidrovía. Y viceversa, si el río se transforma en hidrovía, la ferrovía pierde un poco su sentido. Pero además pierde sentido porque son paralelas a las carreteras. Todavía hay un problema que no ha sido muy resuelto, tampoco se sabe bien qué va a ser transportado, los estudios económicos de esas vías no los hemos visto. Aquí quería simplemente recordar un detalle. Esto es el río navegable, esto es una hidrovía, es completamente diferente. Una hidrovía tiene canales, tiene señalización diurna y nocturna, tiene policiamiento, tiene puertos que funcionan para containers, en fin. Una hidrovía es una instalación que cuesta caro y que también tiene problemas ambientales, como vamos a ver más adelante. Ustedes dirán, ¿y por qué las áreas protegidas aparecen después de las carreteras? Porque las áreas naturales protegidas son parte de la infraestructura de desarrollo de una región, porque si todo va mal, en el sentido de que el desarrollo comienza a destruir completamente el patrimonio natural, se pierde el material genético, por lo menos si existen áreas protegidas que funcionan, se estará conservando lo necesario para recrear, repoblar y salvar las especies que tienen utilidad económica. Pero bien, las áreas protegidas, aunque cubren 23% del territorio de Loreto, lo que es mucho, pero solamente 2.5% del territorio son de uso directo. Loreto tiene apenas un parque y medio, y el acaba de ser creado este año, que es un pedacito de lo que estaba propuesto para Huepi, y para colmo se le creó violando la ley, porque un parque nacional no puede tener explotación o exploración de petróleo dentro, y Huepi, por decisión del gobierno nacional, la tiene, lo que es muy extraño. Están todas subequipadas. Estos valores que he puesto aquí del número de funcionarios y de dólares por kilómetro cuadrado es más bajo que el más pobre de los países africanos, de lo que ellos invierten. O sea, nosotros invertimos menos que los países menos desarrollados de África para sus áreas protegidas, y no los usamos. Bueno, hay necesidad de expandirlo, etcétera, etcétera, pero al 2021 no se espera mucho cambio, no va a haber una gran diferencia. Bueno, esas son las áreas protegidas actuales, están faltando algunas, está faltando un poco, pero repito, como no se prevén inversiones, habrá más invasiones, etcétera, y podríamos crear de un lado y destruir del otro, que es lo más probable, ya está en cierta medida ocurriendo. Energía para Loreto, bueno, hay una serie de opciones, obviamente, pero aparentemente se ha optado en la generación hídrica. Mazán con 300 megawatts en 2 etapas, y Pauya con Chabatay 300 megawatts, que estaría al pie de la Cordillera Azul. Todas estas primeras 4 hidroeléctricas tienen lógica, tienen sentido. Yo no estoy diciendo que estén bien, no hay estudios todavía, pero tienen cierta lógica. Entonces, eso es lo que hay. Pero hay una que es el Pongo de Manceliche. La represa del Pongo de Manceliche es del tipo de esta de Tucuruí en Brasil. Va a formar un gigantesco lago que ya se ha estimado en más de 200.000 hectáreas, cerrando un río tan malvado como es el río Marañón. Es un río muy violento, muy difícil, y que además está en una cuenca que, como vamos a ver, está muy maltratada. Entonces, manejar el agua del Marañón, que
ya va a ser difícil. Pero este tipo de represas tiene 1001 problema ambiental y, por ejemplo, Tucuruí genera más CO2 que si se produjera la misma energía quemando petróleo. Entonces, debido a una serie de problemas que aparecen en este tipo de represas. Mazán es completamente diferente. En Mazán, la propuesta que hemos visto, no tiene barraje y sí solamente la captación que manda agua de un río al otro y aprovecha el desnivel. Genera menos electricidad, pero no tiene prácticamente ningún problema ambiental, porque no interrumpe la migración, las mijanadas de los peces y no tiene problema. Entonces, esto es ideal, pero a los ingenieros les fascina eso. Y lógicamente, al Ministerio de Energía y Minas le fascina esto. Este es el informe de los proyectos que se han ofrecido al Brasil, y ahí está Pongo de Manseriche con 7.550 megawatts, y eso es algo que, como ustedes saben, ha generado una gran discusión a partir del caso de Inambari, y ha sido momentáneamente cerrado, pero yo me temo que la visita del presidente Lula estos días va a relanzar todo este paquete de proyectos que tienen mucho riesgo para el Perú, poco beneficio para el Perú y grandes ventajas para el Brasil. Eso es algo que hay que pensar mucho, no es solo el tema ambiental, ahí hay un tema mucho más profundo. Bien, entonces, finalmente no se sabe qué clase de energía tendrá Iquitos. En el 2021, obviamente, Mazán no va a estar. ¿Por qué se descartó, aprovechando pues que Loreto es un país productor de petróleo, por qué no se exige, si los hallazgos lo confirman, botar un ducto desde una de estas áreas petroleras y generar 2 o 3 veces más energía y térmica, que realmente un poco de energía térmica con plantas modernas contamina muy poco y Loreto es tan grande que no le haría. Y mientras tanto ir haciendo Mazán con calma, porque evidentemente a largo plazo la energía hídrica es mucho mejor. Bien, otra cosa que nosotros no comprendimos es qué ventaja va a tener Iquitos de integrarse al sistema interconectado nacional. Seguramente que si se hace esa interconexión no va a ir energía de aquí para allá. Y más bien imagino que la razón es para jalar energía del Mazán para el sistema interconectado. El problema de esta línea es que tiene que construirse 400 o 500 kilómetros de tendido de cables, lo que implica hacer carretera, no una carretera verdadera, pero necesita cortarse el monte y dejar un tremendo hueco al medio que va a ser obviamente invadido y destruido. Entonces eso es un riesgo muy grande que si yo fuese loretano no lo aceptaría. Bueno, hay otros comentarios como que no se prevé nada para las poblaciones aisladas, los planes no dicen nada de energía renovable, de otro tipo. Bien, petróleo. Petróleo es importante y seguramente va a aumentar mucho la producción petrolera y quizá de gas en Loreto, porque hay mucha inversión en exploración. Y en eso no hay problema. La minería formal en Loreto casi no existe, yo diría no existe. Y hay una minería informal que el Gorriel está controlando bastante bien, ha habido acciones muy positivas, pero son insuficientes. Eso no se puede bajar la guardia, estar atrás, para evitar que pase lo que ya ha pasado en Loreto. Pero los hidrocarburos también son una fuente de muchos problemas. O sea, tienen ventajas, pero también tienen dificultades muy serias, que son esas. 40% del área de los lotes se superpone a las áreas protegidas. 55% del área de los lotes se superpone a comunidades nativas. La titulada, pero si considerando las no tituladas, va a ser mucho peor. Oleoductos y caminos atraviesan esas áreas, en fin, tiene una serie de impactos. Vean, esta es la superposición del petróleo con las áreas protegidas, es tremendo. La superposición del petróleo con las comunidades nativas tituladas, pero falta titular el doble de las que están tituladas. O sea que los conflictos obviamente van a aumentar enormemente y eso hay que llevarlo en cuenta, obviamente. No es para no explotar petróleo, pero todo indica que hay que tener sumo cuidado.
Agricultura. En este momento el 75% de la agricultura loretana, que cubre ni siquiera 180.000 hectáreas, produce yuca, plátano, arroz y maíz para el consumo local. Y es muy importante, es la mayor fuente de comida. Se usa apenas entre 15 y 20% del área deforestada, lo que indica que se deforesta y se abandona, como todos sabemos, en esas rotaciones interminables. Unas 7.000 hectáreas de palma, y ahí viene una pregunta que le haremos al señor presidente nuevamente. Oficialmente 3.300 hectáreas de coca, pero las autoridades, con muy buenos argumentos, escuchado, muy convincentes, podrían decir que hay hasta 50.000, por lo menos 20 o 30.000 hectáreas de coca. Si fuera realmente así, y parece que es, tenemos un problema dramático en esa región. Recuerden ustedes que Loreto en realidad es un país con 3 fronteras internacionales y una frontera nacional. Es el lugar ideal para toda clase de delincuentes y obviamente es muy tentador de instalarse ahí. Bueno, la expansión de la agricultura se va a producir donde se van las carreteras, o sea que a partir de Yurimaguas y del Valle del Guayar, la agricultura va a llegar posiblemente a Ucayali. Después se habla de un plan para expandir 100.000 hectáreas de palma, pero el análisis dice que es improbable. Esto es solo para mostrar soya en el Brasil, pecuaria extensiva mal hecha, la palma aceitera en Tocache, y esto, de todo esto, lo peor es lo que está pasando. Lo peor es esto, es destruir enladeras, provocar erosiones tremendas y ninguna renta para quien usa la tierra de esta forma. Pero en verdad, ninguna de estas 4 formas es realmente la ideal. Hay muchas otras opciones agrícolas mucho más interesantes. Entonces, al 2021 va a aumentar, quizás se duplique el área cultivada, la tradicional va a seguir dominando, porque como no se está previendo ninguna inversión a lo largo de las carreteras, obviamente los agricultores de Cajamarca, Amazonas, van a llegar con sus bultos a la espalda, van a instalarse en cualquier lugar y van a hacer una agricultura de muy baja calidad y con mucho desperdicio. Entonces las características, baja o muy baja productividad, gran desperdicio de la tierra habilitada y deforestada, eso es lo más penoso. Se invierte en carreteras para poder acceder a la tierra, se habilita la tierra, se deforesta y luego se abandona. El 80% de la tierra de Loreto está deforestada, de la tierra agrícola ya usada está deforestada y sin. Y bueno, esto. Explotación forestal tampoco se esperan cambios positivos. Quizás se duplique la producción de madera, hoy día es 600 y tantos mil, y puede llegar al doble, debido a las carreteras. Seguramente van a conceder toda el área de bosque de producción y quizá más, porque ya hay intenciones de expandir el área de bosques de producción. Continuará habiendo mucha madera, hoy es el 70% saliendo de permisos de extracción. O sea, aquí hay una cosa totalmente incongruente, que es que la ley establece bosques de producción para producción sustentable en base a manejo, pero la madera, y los otorga, pero la madera sigue saliendo de permisos de comunidades nativas sin ningún tipo de manejo forestal, es decir, depredatoriamente. Nadie da bola a los servicios ambientales, etc. Entonces, la explotación forestal, en resumen, va a continuar siendo esencialmente ilegal. Ahora es 90% o más. Para muchos especialistas es el 100% de la madera ilegal, porque es madera que viola la primera regla de la legislación forestal, que es el manejo sustentable. El 100% de la producción maderera no aplica, tiene planes de manejo, claro, esa es la formalidad, tiene un montón de papeles, pero no aplica los planes de manejo en el terreno. Pesca y piscicultura, miren este problema. En este momento, en Loreto, en Quito, se desembarcan unas 15.000 toneladas, pero en los años 60 se usaban 21 especies, ahora se usan 61. Es decir,
donde antes usábamos peces como paiche, zunga, paco, granutana, bichos de 1 metro más, hoy día se ha convertido pues en esto. Esto era antes, esto es ahora. Eso es la pesca. Y miren ustedes las estadísticas. Esta es la gamitana. Vean en los últimos 15 años lo que ha pasado. Esto es el paiche, esto es el zunga, esto es el paco. Y usted bote todas las especies importantes de antes están camino directo al colapso comercial. O sea, no es que van a extinguirse esos peces, pero sí económicamente, bueno, ya han desaparecido casi en términos económicos. El recurso fauna va a continuar, el turismo, que tiene un potencial gigantesco pues en Loreto, recibe aparentemente solo 53.000 turistas que se quedan apenas 2 días en promedio, lo que es poquísimo para la calidad de la oferta de productos turísticos de Loreto. Bien, en esta situación Loreto ya sufre muchos problemas ambientales. Lo que más se nota como problema ambiental es la deforestación. Hasta el 2000 Loreto tenía 950.000 hectáreas deforestadas. Hoy día, mediciones del año pasado revelan ya 1.303.000 hectáreas deforestadas. O sea, está subiendo rápidamente en la carretera Iquitos, Nauta y alrededor de Yurimaguas y en la Tenda del Marañón. Vean ustedes, esto es la realidad de la deforestación actualmente en Loreto. Este es el foco principal, pero aquí el área de mayor riesgo es esta, y hablando ya del futuro, obviamente la deforestación se va a venir en este camino, saliendo de San Martín, entrando a Loreto. Y por cierto que la deforestación va a aumentar mucho en ese sector donde llega la interoceánica norte. Eso va a ser mucho peor más adelante. Y lo peor, como siempre, es que la deforestación es en tierras que no son aptas, como vimos en la foto que mostré antes. El problema más serio, sin embargo, es la degradación forestal. La degradación forestal ocurre cuando se hace saca de madera selectiva, que es lo que se ha hecho durante los últimos 60 años, cuando los petroleros contaminan. El desastre de estos días en el Nauta va por los ríos, pero va a terminar en el monte tarde o temprano. Todo eso genera problemas, caza, pesca. Entonces, si las carreteras previstas se hacen, cabe esperar a tener casi el 5% deforestado y quizás hasta el 80% degradado. Degradado no quiere decir que no hay bosque. A primera vista hay un bosque, pero no es el mismo bosque ni tan valioso como antes. Pero los problemas se van a hacer sentir mucho más después. Contaminación, bueno, ni voy a mencionar para ganar un poco de tiempo, es un tema muy serio. Bueno, estos son fotos de Madre de Dios, Dios quiera que jamás pase eso en Loreto. Y aquí tiene un tema sí que está muy relacionado al tema de la contaminación del Nauta. Loreto es como la parte más baja del Perú, y recibe los problemas, todos los problemas en las cuencas terminan desaguando en Loreto. Es como el mar, todo lo malo va al mar. En el caso del Perú, todo lo que los peruanos hagan en el Valle del Ucayali y en el Valle del Marañón termina en Loreto. Y peor, también va todo lo que hace Ecuador. Miren ustedes, estos son hidroeléctricas construidas o en proyectos. Hay 81 proyectos, de esos 60 están en el Ecuador. Entonces, lo mismo la explotación petrolera en el Ecuador. El Ecuador tiene un gran desarrollo agropecuario en esa región. Ellos deforestan muchísimo más que nosotros, porque tienen carreteras, obviamente. Entonces, todo eso va a terminar sedimentando los ríos y complicando. Entonces, ese tema es, pues, muy importante. Yo siempre digo que Loreto necesita su propio Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tiene que tratar con Ecuador, con Colombia, con Brasil, toda clase de problemas, y con el resto del Perú le haría falta también un servicio
Bueno, entonces, el futuro de Loreto es un poco eso, se va a defender entre secas dramáticas, en que el ribereño no tiene agua, el agua después llega hasta el techo de la casa y como el cambio climático se viene, va a haber cada vez más incendios forestales. Esta es una foto de un incendio en Madre de Dios hace 5 años, un problema de este tipo. La evolución social es obvia, va a haber más conflicto entre migrantes y pobladores, va a haber más conflicto entre comunidades nativas tituladas o por titular con las empresas petroleras, va a haber subempleo, invasiones, actividades ilegales, en fin, todo lo que subempleo. Esto es una invasión en Puerto Maldonado hace 2 meses, unas, no sé, 3 o 4 mil personas invadieron el área de la Fuerza Aérea, que es para la expansión del aeropuerto de Puerto Maldonado. Eso es consecuencia de la famosa Interoceánica Sur que se hizo sin ninguna previsión. Eso es lo que da. Bueno, todo eso ya está obvio, expansión de barrios marginales, etcétera, etcétera. No hay nada ahí que ustedes no sepan. La situación indígena sí quiero tratar un poco con más cuidado. Porque los indígenas tienen 4 millones de hectáreas de Loreto y en este momento son, si se quiere decir así, los más grandes propietarios de ese ámbito. Pero le falta titular casi la misma cantidad que los que están titulados. Aplicando los mismos criterios que ya se han usado, llegarían a tener 7,5 millones de hectáreas al 2021, o sea, el 20% del territorio. Pero si se suman los territorios de aislamiento voluntario, podríamos llegar hasta 11 millones de hectáreas. Ese es un escenario. El otro es que no se haga. Y si no se hace, Bagua se va a quedar chico. Va a ocurrir otra vez y otra vez ese tipo de problemas. Entonces, yo pienso que hay que dar mucho más atención al tema indígena. No es que hay que oponerse a hacer las comunidades, sino que lo que es importante es darles apoyo para que comiencen a usar adecuadamente el territorio que tienen. Mira, aquí viene la parte bonita, pero me quedan 5 minutos. Bueno, ¿cómo conectar Loreto al resto del país? Pues muy simplemente, la verdad que yo no puedo cambiar, señor presidente, es que en el medio plazo no tiene sentido promover e invertir en 2 carreteras, una ferrovía y una hidrovía. Hay que escoger una u otra o 2, pero no pues todo eso al mismo tiempo. Las hidrovías tienen las mayores ventajas, pero tampoco son inocentes. Hay que adaptar la navegación al río y no el río a la navegación. Hay que limitar la tendencia a cortar meandros. Las carreteras son lo peor, no hay necesidad de repetirlo. Las ferrovías son mucho menos riesgosas ambientalmente que las ferrovías, que las carreteras, pero son más caras, tienen otro problema. Y a partir de las estaciones, obviamente, va a haber una red de carreteras. O sea, decir ferrovía no elimina la carretera, sino que la restringe a áreas que, si son bien escogidas las estaciones, pues puede estar muy bien, ¿no? O sea, puede ser una forma correcta de usar el territorio. Bueno, ya lo he dicho. Sobre carreteras yo quería realmente insistir en este tema. En Estados Unidos, en el Parque Yellowstone, hay autopista cortando el Parque Yellowstone, a pesar de que ahí pasan osos y pasan toda clase de animales. Esas carreteras no implican ninguna invasión, no implican ningún mal uso del territorio. Las carreteras son un instrumento que no funciona porque el país no tiene orden, porque la informalidad domina, porque esos campesinos que bajan de las montañas para ocupar esos sitios son informales, en realidad hay más, son ilegales. Yo sé que son pobres, pero si uno no enfrenta la informalidad, uno la disimula dorando la píldora y dejándolos, lo único que pasa es que no se resuelve el problema de la informalidad y consecuentemente cada vez se agrava más el problema. Y yo creo mucho mejor al invasor se le saca, pero se le da una oportunidad de hacer otra cosa, porque dejarlo invadiendo, uno cumple la ley, el otro no cumple, termina destruyendo completamente el orden institucional del país, ¿no? Entonces, evitar lo que ha pasado con la Interoceánica Sur.
en que se ha gastado 1.700 millones de dólares, dicen de mucho más, pero no se ha gastado $1 para prever el uso de los territorios a lo largo de la carretera. Ha habido un pequeño programa de mitigación, pero eso no es de lo que estoy hablando. No ha habido inversión en desarrollo. Por eso, los únicos que se han beneficiado con la interoceánica sur son los ilegales de la minería y los narcotraficantes. Y dicho de paso, el Brasil no ha mandado ni un solo camión de soya hasta ahora. Entonces, la regularización de la tenencia de tierra, como ya mencioné, es absolutamente esencial, porque es imposible desarrollar si nadie sabe de qué es el dueño ni quién es el dueño. Si no se puede comprar y vender, no estoy hablando de tierra indígena, esa no debe ser tocada, estoy hablando de la propiedad privada. Por ejemplo, la expansión de la palma aceitera sobre tierras emplumadas, sin uso, no se puede porque no se sabe quién es el dueño de esa tierra semi-abandonada. No hay a quien comprar, no hay a quien alquilar. Entonces prefieren los inversionistas, prefieren lógicamente irse sobre el monte real, porque ahí es el Estado que se lo da y por lo menos están seguros de que ellos van a ser los dueños, aparte de que es más barato, lo que no debería ser. La matriz energética para Loreto no tengo nada que decir, ya fue dicho, no hay un hay un dramático problema, pero en los planes, aunque no están bien hechos porque no contemplan una serie de otros aspectos como atender a las poblaciones rurales, pero digamos no hay gran problema. Lo que sí, en mi opinión, los loretanos deberían oponerse al pongo de Manseriche de todas maneras, porque eso es una verdadera, tener ese lago encima de la cabeza, realmente no me gustaría. Hidrocarburos es un mal necesario, no son incompatibles con el entorno si respetan la consulta previa, si realmente dan beneficios a la localidad, si respetan la regla, en fin. Y vean ustedes, hay muchas opciones como usar helicópteros, como usaron en el Camisea, las técnicas de perforación de alcance extendido. Quiero apenas mostrar eso. En lugar de hacer 10 plataformas de perforación, con una sola se puede reemplazar 10 plataformas con estas técnicas de perforación de alcance extendido que ya se están usando en muchos países y que los propios petroleros dicen, me va a costar un poco más la instalación, pero va a ser mucho más barato para mí la operación. Ahora, el daño que se hace al ambiente, el riesgo es mucho menor. Dicho de paso, este tipo de explotación se está usando en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador. El parque comienza aquí, este es el parque, y el petróleo saca el petróleo de debajo del parque sin molestar absolutamente a nadie dentro del parque. Esas técnicas existen y es solo que el gobierno se ponga los pantalones y las exija. Iba a hablar de algo que Pronaturaleza ha hecho muy bien en el caso de Camisea, que es el verdadero servicio de monitoreo ambiental por indígenas, pero indígenas calificados, organizados por ellos mismos, todos con GPS, laptop, teléfono vía satelital y capaces de dar una información tan valiosa que Gas de Camisea está prefiriendo la información de los indígenas a lo de sus propios asesores, monitores profesionales que van ahí tomando muestras. Agricultura. No falta tierra en Loreto para hacer agricultura. Lo fundamental, lo que ningún plan del Ministerio de Agricultura contempla, pero ninguno, y no es de ahora, es desde siempre, es reducir el porcentaje de tierra deforestada sin uso, porque si el 80% del área deforestada no produce nada, ¿cómo es posible que el primer paso que dé un gobierno no sea decirle al campesino, oye, voy a ayudarte a usar toda tu tierra, o por lo menos la mitad, y no dejar que trabaje 1 hectárea de cada 10 o de cada 5. Aumentar la productividad en Loreto es ínfima, da para aumentar de 2 a 10 veces
con mínima asistencia técnica. Eso se menciona en los planes, pero no en una forma convincente. Entonces necesita un buen sistema de apoyo, necesita que La Palma Aceitera obedezca a la legislación, en fin, hay que insistir, y eso Loreto lo ha hecho en cierta medida, insistir en los productos locales, que son los que más valen en el exterior, camu camu, sachainchi, cocona, en fin, una serie de productos que tienen un valor de mercado tremendo. Donde yo vivo en Brasil, en Florianópolis, un vulgar, una fruta muy común aquí, se me fue el nombre, vale 8 a 9 reales, es decir, algo que aquí no vale ni un centavo. Entonces, hay mucha demanda afuera que no está aprovechada. Este es otro mensaje que no hay que olvidar. En el futuro inmediato, el bosque vale más por los servicios que por la madera. La última ley forestal solo le da bola a la madera, una vez más, en lugar de preocuparse de los servicios. De otra parte, la madera de bosques naturales puede llegar a tener tanto valor, no solo el cedro, la caoba, cualquier madera que puede perfectamente venderse a precio de oro en el exterior. El manejo forestal sostenible es una cuestión de decisión política, porque la explotación forestal está una vez más dominada por la informalidad. Ese es el problema. No es solo ilegal en el caso de la concesión, pero todos esos madereros tipo hormiga, grupitos de 5 o 6 que van al monte con un tractorcito y sacan madera, es exactamente lo mismo que el agricultor que baja la sierra, y es exactamente lo mismo que el minero que se va a Madre de Dios. Es una informalidad que nosotros toleramos y que por tolerar no resolvemos. Entonces, hacerlo, y si se hiciera manejo, se podría producir 3 veces más que ahora. Se debería eliminar completamente, progresivamente, año a año, los permisos de extracción. Creo que esto ya lo había dicho. Y a eso hay que sumar la producción de las comunidades nativas. La reforestación, otra vez, y manejo de vegetación secundaria, hay casi 1 millón de hectáreas, pero requiere la titulación. Otra vez, pasamos por el mismo problema que con La Palma Aceitera, por ejemplo. Vean la posibilidad, esto es una plantación de pinos que puede hacerse en la selva, y esta es una plantación natural, es una plantación de cetico. Recuerden que en Pucallpa funcionó una planta de pulpa y papel únicamente con cetico del río Ucayali. Lo que pasa es que no lo manejaron, sacaron todo muy rápido y no dejaron que se regenerara, y la planta tuvo que cerrar, pero no fue esto. Miren, la topa, el palo de balsa, está siendo promovido en todo el mundo. Ecuador es un gran exportador de palo balsa, y nosotros, el palo de balsa, se regenera naturalmente, esto es cetico, de la misma forma, pero no se usa el palo de balsa. Y aquí viene el tema de los indígenas. Si los indígenas llegan a tener 11 millones de hectáreas, ellos solitos van a ser los más grandes dueños de tierra de los ríos. Entonces, como anticipé, hay que ocuparse de ellos, hay que dar asistencia técnica, y ellos pueden hacer 1001 actividades, manejo de pesca, negocio de carbón, en fin, una cantidad de actividades rentables. Y otro tema es sacarle provecho al cambio climático. Recuerden ustedes que hay entre 100 y 400 toneladas de carbono por hectárea, una media de 300. Las turberas del Pastaza Marañón, ahí donde iba a pasar el ferrocarril, o sea, se anunció al comienzo, es la mayor reserva de carbono de toda América del Sur. Si eso se quemara, las turberas se queman, es un pantano por el momento, pero si llegara a quemarse, sería un desastre, hecatombe mundial. Pero al mismo tiempo eso es un gran negocio. Si son 100 toneladas por hectárea, a $5 por hectárea por año, cada hectárea está vendiendo $500. Para eso se necesita, obviamente, respetar la legislación, ¿no? Y al mismo tiempo una actitud de buscar los negocios que sean negocios serios. Bueno, cambio climático de la SPDA, el cambio climático no es una broma, existe. Miren, en 10 años, esta misma montaña aquí, no sé dónde, hecho se pasó, bueno, se ha ido.
La minería, no voy a hablar, es lo mismo que el petróleo, es una oportunidad y también es un desafío, pero otra vez requiere que los informales sean organizados en pequeñas empresas. Turismo, bueno, es bastante obvio, pero algo que los loretanos no siempre recuerdan, sobre todo los iquiteños, la gente de Iquitos, es que la base del turismo es la naturaleza. No son unos cuantos nativos disfrazados, es la naturaleza. Y eso hay que sacarle provecho a las áreas protegidas. Por ejemplo, la Reserva Nacional Altahuayo-Mishana, que está a 30 o 40 kilómetros de Iquitos, no tiene infraestructura de visitación. Y los turistas que llegan de los barcos o llegan de paseo al monte y tienen un día o dos en Loreto, preguntan, ¿y yo qué hago? Y no saben qué hacer realmente, porque no se les ofrece esas oportunidades. Bueno, esas son opciones de turismo. Sobre la pesca es lo mismo, la pesca debe ser, yo creo francamente que los peces de mayor dimensión, los que mencionamos, deben ser objeto de moratoria, de una vez, o por lo menos establecer reservas de pesca, como había en el pasado en el Perú, reservas de pesca de donde se reproducen y los peces pueden salir y ser pescados en el exterior. Área protegida no voy a hablar para no aburrir. Aquí bueno, y aquí termino. Al final de cuentas, todo lo que hemos dicho es básicamente vuelve al tema central: falta planificar seriamente, falta saber lo que se quiere, saber cómo quiere hacerlo, estar seguro de que pueda, y hacerlo, pues, porque los planes no dicen nada de eso. Y además no lo hacen o hacen otra cosa. No es que no se haga nada, se hace demasiadas cosas, dicho sea de paso. Un plan debe escoger, priorizar. Loreto debe tener un solo plan de desarrollo. Es imposible que cada sector invente cosas que no están en el plan regional y concertado, que no es muy bueno, pero por lo menos es una matriz. Pero se hacen cosas que no tienen nada que ver con ese plan. Y mucho peor, los planes sectoriales nacionales pues no pueden extrapolar. El gobierno nacional no tiene pues el derecho de imponer cosas sin siquiera consultar, y eso es lo que está pasando con demasiada frecuencia, por ejemplo en los planes que ya mencioné. Y bueno, hay de eso. El gobierno nacional debe respetar la voluntad de Loreto. Perú Petro no puede decidir por su cuenta y riesgo dónde va a poner lotes. El gobierno regional tiene que decir, hasta puede decir, aquí sí y aquí no puede. ¿Por qué no? Hay el caso de las concesiones del Nanay, que son un escándalo. El Nanay ya está mal, pero si es la fuente de agua potable de Iquitos, y se ha concedido eso, y peor hay posibilidad de que haya petróleo. Entonces imagínense ustedes el riesgo que eso implica. Tampoco el Perú puede hacer acuerdos con el Brasil regalando el potencial hidroeléctrico sin consultar a la región. Es decir, hay una serie de problemas que demuestran que la regionalización está pues apenas comenzando. Y finalmente es eso. Yo repito, muchas gracias por la paciencia, no sé cuánto me he extrapolado, pero esto no es un plan de desarrollo. El plan de desarrollo lo tienen que hacer los loretanos, no nosotros aquí en Lima, los loretanos. Y lo que creo más importante en este trabajo es esto, que planificar implica pues considerar muchísimas cosas, interactuar, conectar los planes de carretera con los planes agrícolas, con los planes de turismo, y eso es lo que no se hace. Repito, la planificación es realmente el gran problema. Entonces, ojalá pues esto sirva para que Loreto piense más en su desarrollo.